Tema 2, la iglesia es... Entonces, a ver, la primera clase estuvo enfocada en entender de qué tipo de iglesia vamos a hablar. Entonces, no vamos a hablar de la iglesia organizacional. Vamos a hablar de la iglesia como organismo. Aquí vamos a definir qué es iglesia. Que no debiera decir qué es iglesia, sino quién es la iglesia. Pero vamos de todas formas a trabajar sobre la definición. Primera de Corintios 6, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Observen aquí que se usa iglesia e iglesias. ¿Por qué en singular y por qué en plural? Cuando se usa en singular significa la iglesia que está en toda la región. Cuando se usa en plural se refiere a la iglesia local, los diferentes grupos que hay en esa región. Para entender la iglesia debemos adentrarnos en el significado de la palabra iglesia. Cuando yo le pregunto a usted qué es la iglesia como definición, ¿qué es la iglesia? ¿O qué significa la palabra, el vocablo iglesia? La mayoría de la gente que dice iglesia es el lugar donde vamos a reunirnos. Pero el término es eclesia. Aparece en el Nuevo Testamento 115 veces en total. 78 veces en singular, o sea, refiriéndose a la iglesia regional o a lo que hay. Por ejemplo, nosotros decimos la iglesia en el Tolima. Esa sería iglesia en singular. Y aparece 36 en plural al referirse a la iglesia del barrio allí, la iglesia de allí, ¿cierto? Son 78 en singular, 36 en plural. Notemos, sin embargo, que la iglesia es una sola, pero toda vez que se menciona en una región o que está diseminada en una región, se usa en plural. Bien, eso es solo un dato técnico, creo yo. ¿Qué significa iglesia? Entonces, para definir la palabra iglesia, la partimos en EKA, eclesia, o claus, creo que se escribe también, EKA, y significa, EKA es afuera, y iglesia, llamados. Eso nos diría entonces que iglesia significa los llamados afuera. ¿Ok? Eso significa iglesia. ¿Y nosotros qué es lo que hemos hecho? Amontonados adentro. ¿Cierto? Pero significa iglesia, llamados afuera. Indicaría que usted está en un círculo y sale de ese círculo. Claro, puede definirse en términos de llamado fuera del mundo, del sistema del mundo. También significa llamados afuera en términos de a un propósito. Vaya a la tienda, ¿cierto? Lo mandé a la tienda, lo mandé con una misión, con un propósito, pero ese propósito no se cumple si usted sigue allá adentro. Se cumple cuando usted sale. Pues usted mandó al niño afuera a comprar la leche, pero la leche no se compra si el niño permanece adentro.
Cristo mandó a la iglesia a ganar al mundo. ¿Por qué el mundo no se ha ganado? Porque la iglesia no ha salido a comprar la leche. Sigue amontonada aquí. Solo el término ya nos dice que entonces la idea es, como decía el profesor, ya se va, ¿cierto? ¿Cuándo se va a mover para afuera? Bien. Solo esto, de alguna manera, rompe nuestra idea de iglesia institucional del marquito. Vamos a leerlo. Mateo 16, 18. Observe, porque aquí Jesús le acaba de hacer una pregunta a sus discípulos. La pregunta que le acaba de hacer a sus discípulos es: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues ahora voy a profundizar un poquito en ese texto. Cuando Pedro contesta, tú eres el Cristo, Jesús le responde esto que vamos a leer ahí. ¿Listos? Ahorita vamos a profundizar un poco más en ese texto en otra parte aquí. Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ustedes ya saben que cuando se refiere a roca, recuerden, digamos que esto es una roca, el término es Petra. Pero Jesús no se refiere a Pedro como Petra. Se refiere a Pedro como una piedrita salida de esa roca. Y entonces usa el término Petros. Singular. Pedacito de ese edificio. Un ladrillo de esa pared. Ese es Pedro. Pero dice sobre esta roca, pero no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a la declaración de que Cristo es el Señor, el Cristo. Sobre ese fundamento de la palabra de Dios se construye la iglesia. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella está sobre un fundamento. Esta columna tiene que estar sobre un fundamento, ¿ok? Y ese fundamento es la palabra de Dios. La palabra de Dios que revela que Cristo es el Señor. Ese es nuestro mensaje. Voy a darles un contexto histórico del término iglesia, eclesia. En el año 50 después de Cristo, en el Imperio Romano, significaba asamblea. Término iglesia igual que asamblea. Jamás iglesia señaló hacer una catedral, ni un edificio, ni una institución con jerarquías o membresía. Asamblea era un grupo de personas convocadas por un propósito común. Era un pueblo organizado bajo autoridad. Generalmente una asamblea era un grupo llamado a debatir en un lugar, ¿sí? Generalmente asamblea, de hecho, sale del ámbito político. Para los creyentes que creen que no estamos metidos en política, de hecho el término iglesia es un término político, hacía parte de la política griega como tal. Ahora, político es ¿qué? Pueblo, el populacho del pueblo poniéndose de acuerdo. En este punto ya vimos la raíz etimológica de que fuera y caleo, que es llamar o convocar, o los llamados afuera. Jamás una palabra religiosa, sino política. La iglesia no es una religión. ¿Por qué no es una religión? Mire, socialmente el cristianismo es una religión, pero bíblicamente Jesús no fundó la religión cristiana. Él no dijo conformen una
religión cristiana. Él dijo que aquí está Jesús, aquí estoy yo, y Jesús me dice, sígueme. Allá está Mateo en el puesto de los tributos, ¿cierto? Él está allá en el puesto de los tributos. Y Jesús le dice, sígueme. Para poder seguir a Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Salir fuera de su lugar, de su posición. Por eso el término es discípulo. Es alguien que sigue a otro. Por eso la Biblia dice que nadie puede ser discípulo si no deja padre, madre, hijos, hermanos, por causa de él. O sea que iglesia no es solo salir de la casa para venir a un culto. Iglesia es, venga, usted ya dejó los apegos familiares, porque si Cristo le dice que va para África, usted ya dejó sus apegos, su perro, su gato, la suegra, está dispuesto a moverse donde Cristo le diga, cuando Él le diga, y no estoy diciendo que le va a pedir abandonar a la familia, estoy diciendo qué tan dispuestos estamos a darle a Cristo el primer lugar. ¿Quién es la iglesia entonces? Aquella que le da a Cristo el lugar y lo sigue. En tal caso, Jesús no tomó una palabra religiosa ni pensó en esta como un templo o sistema religioso. La iglesia son las personas nacidas de nuevo y convocadas por el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan ese concepto de convocar? A ver, aquí está Gedeón. Y él dice que vino sobre él, ¿quién? El Espíritu Santo. Y él tocó una trompeta, ¿cierto? Tocó la trompeta. Y cuando tocó la trompeta, ¿qué pasó? Se reunió la asamblea, el pueblo se reunió. Oiga. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo convoca la iglesia, convoca pueblo. Eso es lo que Cristo hace, convocó a su pueblo. ¿Con qué objetivo? Para que lleven la buena noticia de salvación. ¿Para qué es la iglesia? Llevar la buena noticia de la salvación. Y anunciar el reino de Dios con poder. En tal caso, entonces, usted no va a la iglesia. Usted es la iglesia. El valor de la iglesia, entonces, no son las actividades, sino el carácter del individuo. Cuando usted se porta como iglesia, inspira a otros a seguir a Cristo. Porque si usted vive como Cristo, la gente quiere seguir a Cristo. Entonces, el verdadero valor de la iglesia no es vestirse como evangélico, no es hablar como evangélico, no es cargar Biblia de evangélico y cantar canciones de evangélico y poner música evangélica para los vecinos, para espantarle a los demonios. Es vivir como Cristo, es mostrar a Cristo, es reflejar a Cristo. Y cuando la iglesia refleja a Cristo, el mundo quiere ese Cristo. En un momento del ministerio de Jesús, Él hace algo. Recuerden que les hablo de Pedro cuando Él le va a hablar de ese término de la iglesia. Jesús hace algo. Lleva a los discípulos, aquí donde les va a hablar de la iglesia, lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo. Recuerden que hay 3 Cesareas, ¿no? Entonces, Cesarea de Filipo era un lugar lleno de ídolos, de templos paganos. Jesús, para hacer esta pregunta y para hablar de la iglesia, se encargó de llevar primero a los discípulos a un lugar donde habían muchos templos, para poderles hablar de que la iglesia no es eso que están haciendo. Venga, mijito, le enseño lo que no se debe hacer. Sí, más o menos. Eso es lo que Jesús va a hacer con los discípulos. Dice Mateo 16,
13 al 20, ahí encontramos toda la historia completa. No voy a leer no voy a leer todo eso, solo una frase. Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Yo. Pedro responde: tú eres el Cristo. Pero llama la atención algo aquí en el relato. Jesús quiere que sus discípulos vean que no se trata de amontonar personas en lugares, sino de sacar las personas de esos lugares. Ese es el trabajo de los discípulos. Ahora, esos templos paganos, Jesús los llamó puerta del Hades. Estaban llenos de ídolos donde sacrificaban personas, cosas. Y Jesús está diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué les está diciendo? Entren y saquen esa gente de ahí. ¿Qué es ser iglesia? Venga, los convoco para que entren y saquen esa gente de ahí. Sáquenlos del engaño, sáquenlos de la muerte espiritual, sáquenlos de la confusión, sáquenlos del error, sáquenlos de ahí. Eso es ser iglesia. Pero ¿qué pasa? Nosotros construimos, en vez de ir a sacar a la gente de los salones, ¿qué hicimos? Construimos uno con una cruz. Igual, en vez de sacar la gente de esos malos lugares, de las tabernas, de los prostíbulos, de la calle, que están metiendo droga, en vez de sacarlos de allá, ¿qué hicimos? Nos amontonamos en un lugar similar al de ellos. Claro, aquí está el Espíritu de Dios, claro, aquí Él se mueve, claro, aquí predicamos la Biblia, claro, pero no estamos sacando a nadie de esos lugares. Y entonces no estamos siendo iglesia. Estamos siendo una religión más en medio de las miles, más de 300,000 religiones en el mundo. Solo en India, 300,000 religiones. Usted sabe todas esas religiones y nosotros nos volvimos en otra más del montón. Y Jesús dijo: no, señores, síganme. La misma conversación que encontramos de Jesús con la mujer samaritana. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Juan 4:21. Mujer, créeme. Mujer, ¿qué? Créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oiga, porque es que no. Los unos dijeron: no, es que lo que toca es ser un judío. Y entonces armaron iglesias mesiánicas. Vamos a ser como los judíos. Y Jesús dice: no, señor. Y también estaban los samaritanos, que eran un revuelto entre griegos y eso. Entonces vamos a tener iglesias libres. Y entonces iglesias libres, pero igual de encerrados. Y esto no es iglesia. Iglesia es esto. Llamados afuera. En Mateo 16, Jesús nos está diciendo entonces que la iglesia está llamada a edificar un reino, no a construir un edificio. A convocar una asamblea de personas que puedan gobernar y administrar cumpliendo la misión de rescate. Oiga, eso es simple. ¿Qué es la iglesia? ¿Sabe qué es la iglesia? Pensemos en Colombia en ese momento, después del terremoto que acabó de pasar. ¿Sabe qué es la iglesia? Esos organismos que vienen a sacar gente de los escombros. Pero dice que resuciten muertos, sanen los enfermos, echen fuera demonios. Si hay alguno leproso, límpienlo. Esa es la iglesia. Un organismo de rescate. Esa es la iglesia. Pero ¿y nosotros a cuánto estamos rescatando? ¿A cuánto rescata usted? Porque no estoy hablando solo de rescatar en términos de evangelismo. Rescatar es cuando yo le ayudo a otro a ver claramente. Lo estoy rescatando de su ignorancia. Rescatar a otros es cuando lo estimulo a servir a Dios.
lo estoy rescatando de su pereza. Eso es rescatar. Ese es el trabajo de la iglesia. Que las demás personas puedan ver la luz, a Cristo. Cuando hablamos entonces de las puertas del Hades, hay algo bien interesante con el concepto de las puertas del Hades. Porque las puertas de una ciudad era el lugar donde se ejercía el poder y se tomaban decisiones y se juzgaban temas importantes. Así que de alguna manera Jesús lo que está diciendo a sus discípulos es: señores, aquí tenemos un tema importante que solucionar, y se debe solucionar con poder. Oiga, tremendo. Eso quiere decir que la iglesia tiene poder. ¿Para qué? Para sacar a los muertos de allá. Y no se habla en términos físicos. Prevalecer contra ellos. En tal caso, la misión de la iglesia es ir a buscar a las personas muertas. No esperar a que las personas muertas vengan al salón. Porque los muertos van a venir. ¿Cuánto camino han muerto? Nada. Entonces, ¿usted qué hace esperando que los muertos vengan? Ay, yo estoy esperando a que mi mamá me acompañe a la iglesia. Está mal. Hay que predicar el evangelio para que llegue a Cristo, para que siga a Cristo, y cuando siga a Cristo nos acompaña a una reunión de iglesia, no a la iglesia. En esencia diríamos que ese no prevalecer, que las puertas del Hades no prevalecen, lo diría de otra manera. La iglesia no está llamada a morir encerrada. Voy a repetir eso. La iglesia no está llamada a morir encerrada. Yo tengo una frase en mi libro Tiempo de Avivamiento, y es que hemos convertido las congregaciones en buenas neveras, buenos refrigeradores, para mantener conservaditos a los hermanitos, muy conservaditos, pero muy inútiles. No, la iglesia debe ser incendiaria. Según la Biblia debe ser incendiaria. Te coge esta chispa y la prende allá para que algo pase allá. Te prende esta otra chispa allí y allá se prende eso. La iglesia debe ser incendiaria. En términos espirituales. Hago la aclaración porque como hay tanto incendio para evitar problemas. Listo. Oiga, en tal caso, si la iglesia se amontona, deja de cumplir su misión real. Si la iglesia se amontona, las almas perdidas se mueren. Si la iglesia, en cambio, sale en su función de convocatoria, atrae a otros hacia la vida, hacia la luz, hacia la sabiduría, hacia Cristo. ¿Qué reino o de qué reino son los ciudadanos convocados? Porque la Biblia dice llamados afuera, pero se supone que asambleas son ciudadanos convocados. ¿Cuáles ciudadanos? ¿Cuáles ciudadanos? Creyentes nacidos de nuevo. Pues, ¿por qué mucha iglesia no funciona como iglesia? Porque todavía no es iglesia. Porque mientras una persona no nace de nuevo y está llena del Espíritu Santo, no sirve como iglesia, no es iglesia, no funciona como iglesia. Por eso lo primero es predicar el evangelio y que la persona entienda el evangelio. Cuando la persona entiende el evangelio, de eso trata el libro de mi esposa, entender el evangelio. Por eso el título es Bajo el peso de la cruz, porque se trata no solo de que la cruz me dio a través de Cristo la salvación, también me dio una misión. Mi esposa iba a sacar este libro en dos partes. La segunda parte era caminando bajo el peso de la cruz, porque lo primero es encontrarme con la cruz, lo siguiente es caminar bajo el peso de la cruz. ¿Qué es caminar bajo el peso de la cruz? Que me niego a mí mismo, que me quito la pena de predicarle al otro, que me quito el miedo de hablar lo que Dios me mostró, y entonces camino bajo el peso de la cruz. Me niego a mí mismo para poder predicar a Cristo. Entonces, muchas personas no viven como iglesia, pero estamos exigiéndoles como iglesia que hagan cosas de iglesia. Pero es que por eso digo, sin haber nacido de nuevo y sin el Espíritu Santo, ¿quién se comporta como iglesia? Nadie.
Y si lo tenemos encerrado, ¿sabe qué tenemos entonces encerrado, mis queridos hermanos? Fósforos del sol. Un poco de fósforos que pueden incendiar lo que sea, prender lo que sea, cabezones de palo, pero apagados. Pero llaman fósforos del sol porque reina el sol de justicia sobre ellos, ¿cierto? Perfecto. Esa es la iglesia, una cajetilla de fósforos sin utilizar, pero enciéndalos y préndalos, póngale una hojita ahí, una hojita seca, oiga, y el incendio que armamos. Necesitamos eso. Juan, porque estamos hablando de qué reinos son esos convocados. Voy a poner aquí la palabra reino, porque son convocados de un reino. Es decir, primero tienen que estar en el reino para poder ser iglesia. Pero para estar en el reino significa no solo que aceptaron a Jesús como Salvador, sino como ¿qué? Señor. El problema es que hoy tenemos una iglesia enfocada en Salvador. Que el Señor me haga un milagrito, que me ayude con la familia, que el pastor necesita un trabajo nuevo. Y muy lindo El Salvador, perfecto, precioso. Pero primero el problema no es que me solucione economía, familia, no, el problema del pecado. Solucionado el problema del pecado, usted debe entender a Jesús, el Salvador, como Señor. ¿Qué es Señor? Que ahora usted hace lo que Él le manda, que el que gobierna en su vida es Cristo. Él es Señor. Y entonces cuando Él es Señor, usted escucha el llamado del Señor. Cuando Él es Señor, Él no lo deja estar por ahí vagueando. Lo pone a funcionar. Porque es que una cosa es mientras usted está enfermo y se alienta, pero cuando está alentado, le ponen oficio. ¿No están en el punto? Entonces, una verdadera iglesia que ve a Jesús como su Señor, tiene oficio. Por eso es tan importante hablar de la iglesia como hablar del reino. Por eso yo les voy a hablar una clase acerca del reino de Dios. Y no les voy a hablar del reino como lo ven los apostólicos y proféticos, que eso es una herejía absoluta. No, convertimos en los principitos que nos gusta mandar, no. Y reprendemos al diablo y no, nada de esa vaina. Es vivir bajo el gobierno de Cristo. Juan 18, 36 al 38. Observe. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Pregunta: si usted es iglesia, pero para ser iglesia primero tiene que estar en el reino, y el reino no es de este mundo, entonces ¿usted de qué mundo es? Usted no es de ese mundo. Entonces usted no es tolimense, y como los tolimenses nos gusta así, o no es que hayan Boyacá nosotros, es que no, usted ya no. Usted se comporta como alguien del reino de Dios. Entonces necesita conocer la cultura del reino de Dios y vivir la cultura del reino de Dios. Por eso necesita desprenderse de la cultura de papito y mamita, de la casita. La cultura colombiana necesita quitársela de encima para poderle servir al Señor. Pero si sigue apegado a papito y mamita, usted no le va a servir a Dios para nada. Es que tengo que dejar el gato y no puedo. Entonces, ¿qué hago, pastor? No puedo irme para África porque el gato. Amarrados a este mundo. Pero si estamos en el reino de Dios, ya no somos de este mundo, porque el reino de Jesús no es de este mundo. Haga de cuenta que a usted lo agarraron del planeta Tierra, lo llevaron al planeta reino de Dios, y de allá lo mandaron con una misión. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está allá. 2, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Deje de verse como un ser humano de Colombia. Empiece a verse como un hijo de Dios, del reino de Dios.
No espere vivir la eternidad cuando se muera. Ya está viviendo la eternidad. No espere recibir de Dios cosas allá. Aquí ya las tiene todas. En Cristo Jesús. Por eso les digo, si el Espíritu Santo le revela a usted el reino de Dios, usted empieza a verse, no se vea como, ay, es que yo soy como miedoso. Si usted está en Cristo, de mala su miedo. A ver, Moisés ve y rescata al pueblo de Israel de Egipto. Primero, tartamudo, pastor de ovejas, con un letrero allá que decía, se busca el desgraciado asesino. Y encima todo viene y dice, no, ¿y quién soy yo? Con la autoestima por el piso. ¿Y Dios qué le dijo? Ve porque yo estaré contigo. Se trata de quién era él. La iglesia nos hemos reunido aquí en los salones a mirar quién soy yo para Dios. No, lo importante no es usted quién es para Dios. Usted ya sabe que es un hijo de Dios, punto. Lo siguiente es qué va a hacer para Dios. ¿Qué va a hacer para Dios? No, es que me da pena, me da pereza, me da rabia, me da... Según la Biblia, no importa, vaya con rabia, pero vaya. ¿Ustedes saben quién fue a predicar con rabia la primera vez? Pedro. Le tocó ir a la casa de Cornelio. Y él no se juntaba con esa chusma. ¿Y saben cuál fue la primera frase de Pedro para predicar? Ustedes saben cuán inmundo me es entrar en un lugar como estos. Y luego predicó y el Espíritu Santo llenó a las personas. Y eso que arrancó ese mensaje con ese amorcito tan espantoso que tenía. Entonces no necesita tener las palabras perfectas ni la actitud perfecta. Usted lo único que necesita saber es que Cristo, su Rey, lo envió afuera. ¿Sabe qué significa? Que usted se hubiera podido salvar y el Señor dice, bueno, para mi reino y en el cielo. Y ya. Pero si no se convirtió y se fue de una vez para el cielo es porque aquí hay algo que hacer. ¿Me entiende? Porque de otra manera, ¿qué nos va a dejar el Señor aquí en medio de este mundo lleno de tentaciones y de problemas? Nos salvaríamos y nos moriríamos de una vez. Eso es lo que Dios espera. Pero Él dice, no los puedo dejar morir porque los necesito salvar a otros. Entonces, si usted está vivo y no importa si tiene 80 años o 120 o 15 o 5, usted aquí está en misión. Aquí no estamos amontonándonos a llenarnos de conocimiento. Aquí estamos en misión. Hay almas que salvar. Hay un mundo que salvar. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. ¿A qué se dedica la gente de este reino? A dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál verdad? Observe, esa palabra verdad que aparece ahí no significa argumentación, significa persona. Jesús es la verdad. No necesitamos argumentar con la gente. Necesitamos mostrarle a las personas a Cristo. ¿El Cristo que vive dónde? Dentro de nosotros. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, como iglesia es yendo, ¿recuerdan? Iglesia es yendo. Si usted le habló a uno y no lo oyó, pues ese no es de la verdad. Siga y háblele a otro. Y si ese lo oyó, ese sí es de la verdad. Porque Dios conoce los que son suyos. Por eso dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo proclamamos a Cristo Jesús. Seamos maestros, evangelistas, pastores. Todo el tiempo proclamamos a Jesús. Él es la verdad. Ahora,
Note que el reino de Dios es la proclamación de la verdad, pero ¿qué sucede si la iglesia detiene la verdad? La encierra en cuatro paredes. ¿Cuántas verdades saben ustedes acá? ¿Cuánto conocimiento, cuánto de Cristo tienen ustedes? ¿Qué hacemos si encerramos la verdad? El mundo sigue viviendo en tinieblas. El mundo sigue viviendo en mentira. Porque nosotros tenemos la verdad encerrada. ¿Ustedes saben quiénes fueron los primeros que encerraron la verdad en la historia? Los creyentes antidiluvianos, antes del diluvio de Noé. Ahí, antes del arca de Noé. Romanos, capítulo 1, verso 18. En tiempos de Noé, está refiriéndose a tiempos de Noé. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quiénes fueron los que detuvieron la verdad? ¿Quién puede detener la verdad? El que la tiene. Entonces, ¿a qué hombre se refiere que detuvieron la verdad? A los creyentes. Esos que sabían que había que ofrecer cordero para acercarse a Dios. Esos que creyeron en la promesa del Salvador de Génesis 3:15, esos eran creyentes. Pero ¿sabe qué pasó en el capítulo 6? Los creyentes se unieron con mujeres no creyentes. Y entonces se corrompieron. Y entonces dejaron de hablar la verdad. Detuvieron con injusticia la verdad. Entonces, ¿por qué hay juicios? ¿Por qué existen juicios en el planeta? ¿Por el pecado del mundo? ¿Por el pecado de quién? De la iglesia. De la iglesia. ¿Sabe para qué Dios mueve el piso? Para que la iglesia se mueva, salga, se movilice. Por eso dice que la ira de Dios, observe, se revela contra toda impiedad. ¿Usted sabe lo que es impiedad? Porque es que a nosotros nos fascina decir el impío. Pero ¿ustedes sabían que los de afuera no son impíos? Según la Biblia son inconversos. Los verdaderos impíos están dentro de la iglesia. El término impiedad significa sin piedad. ¿Qué significa sin piedad? Personas que no tienen una relación profunda y de obediencia a Dios. Entonces, los verdaderos impíos están ¿dónde? ¿Afuera? Dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Deteniendo con injusticia la verdad. No están teniendo piedad. Porque la piedad es hacia Dios. Es decir, están dependiendo de Dios. Cuando yo dependo de Dios, con mi oración, con mi lectura de la Biblia, con congregarme, con apoyar, cuando yo dependo de Dios, me muevo en Dios. Pero y si no, soy un impío. Entonces, fue la iglesia primitiva, en esencia, fue el pueblo creyente, antes del diluvio, que detuvo la verdad. Con injusticia. Andamos reclamando justicia afuera. Pero la verdadera injusticia, ¿cuál es? ¿Al político? La verdadera injusticia es que tenemos un Dios vivo que quiere salvar almas eternamente y lo estamos acaparando en cuatro paredes. En este punto, cuando vemos a la iglesia primitiva, también vamos a encontrar tres sitios diferentes a los que se refiere en la iglesia. Uno era el templo, las sinagogas y las casas. Templo, sinagoga, casa. Porque como leemos en Hechos que iban al templo, entonces ¿qué se nos ocurre a nosotros? Que toca ir al templo. Y decimos que el templo es, pues, la iglesia. Volviendo, ahí sí, como decimos una cosa, digo otra, digo la chimotrofia, ¿no? Como digo una cosa, digo la otra. Pero no, cuando usted lee en Hechos, templo era el templo de Jerusalén. Ahora, si era el templo de Jerusalén y ellos ya no eran judaizantes, eran judíos pero no judaizantes, entonces ¿a qué iban al templo? ¿A aprender? No. ¿A qué? A evangelizar. El templo era su lugar de evangelismo. ¿De quién? De la iglesia primitiva. Entonces la iglesia primitiva iba ¿a dónde? Al templo a predicar.
Por eso Pablo siempre que llegaba a un lugar, ¿qué buscaba? Los templos de quiénes, de los ídolos paganos. Pero si usted está en Jerusalén, ¿a cuál va a ir a evangelizar? Pues al templo, ¿cuál? Pues al judío. Pero estaban igual de perdidos. Tocaba ir a rescatarlos. Así que el templo significa que esos lugares donde la gente necesita ser sacada allá. Luego estaban las sinagogas. ¿Por qué los creyentes iban a las sinagogas? Porque ¿qué había en las sinagogas? Habían almas que ganar. Allá la evangelización no era masiva. Allá la evangelización era personal. ¿Por qué? Porque ellos se sentaban allá a escuchar al maestro, a aguantárselo, pero charlaban con el del lado y charlaban con el del otro y medio charlaban, y entonces cuando menos le predicaban de Cristo. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia, de la iglesia hoy? Que no nos juntamos con nadie. Porque es que si me siento en la tienda con ese borrachito allí, pero sí hay uno que no está tomando y no pone malta, y de pronto usted se sienta allá y le predica. Pero no. Uy, no, señora, es como bruja, y de pronto ella es la que necesita precisamente la gloria, la luz de Dios, es la que más en oscuridad está, es la que la luz más le va a servir. Pero no porque se te pega el diablo. Porque no estamos actuando con poder y la autoridad del reino de Dios como iglesia. Y el otro lugar eran las casas. ¿Sabe dónde se reunía realmente la iglesia a aprender? Aquí, en las casas. Aquí evangelizaban masivamente, aquí evangelizaban personalmente y aquí se entrenaban. ¿Sabe qué ventaja tiene entrenarse en las casas? Que no hay que pagar local. Interesante. Porque cuando se reúnen en las casas, allá comparte lo que tiene, oran juntos, comparten juntos y se ahorran un montón de plata que pueden usar para enviar hermanos que Dios los llamó para allí, que Dios los llamó para allá, y hay plata disponible para enviarlos. Y nos evitamos que haya en la punta de la pirámide, ¿cierto? Un hombre lleno de plata, fincas, carros, escoltas, a costillas de la plata de la iglesia. Y la iglesia pobre. Oiga, porque así no funciona. Los recursos de la iglesia son para la iglesia, para que la iglesia funcione. A ver, Pablo llegaba a un lugar, ¿qué hacían los hermanos? Reunían y le daban ¿para qué? Para que pudiera ir al siguiente lugar. Cuando llegaba al siguiente lugar, ¿qué hacían los hermanos? Reunían y le daban ¿para qué? Para que pudiera ir al siguiente lugar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Tito. Encamínalos. Encamínalos, no es hermano que le vaya bien, no, encamínalos, tome a ver y hágale. Funcione con lo que Dios les llamó. En las casas se entrenaban. Ahora, aquí hay un punto importante, porque en la casa el entrenamiento no es un tablero con un profesor al frente dándoles cataleta. No, señor, aquí no tendrían que aguantarse un pastor Simón dándoles cantaleta con un tablero. Se ahorrarían eso. En las casas usted no solo se aprende, se forma. ¿Por qué se forma? Porque usted le va a ir a ayudar a lavar la loza a la hermanita que es bien celosa con sus pocillos y le rompió un pocillo. Y entonces usted allá aprende que la hermanita tiene un temperamento, ¡ay, mija! ¿Cierto? Y entonces le da un consejo. Y la hermanita pide perdón y se reconcilia. ¿Sí? Y entonces a los 8 días, mire hermana, para reponer el pocillo le traje 6. Y entonces la iglesia madura. Deja de estar peleando, deja de estar viviendo en bobadas y solucionando problemas. Porque se solucionan como si fuéramos una familia. Porque verdaderamente una iglesia, la iglesia del Señor es una familia. No una empresa. En tal caso, entonces, la iglesia no era una dirección en un mapa, sino una dinámica de vida.
De nuevo, nosotros no solo somos la iglesia, vivimos la iglesia. Voy a repetir eso. No solo somos la iglesia, vivimos la iglesia. Tenemos la capacidad de llamar afuera. Esto que estamos haciendo se llama iglesia. ¿Por qué? Porque mientras yo expongo como maestro con el don que Dios me dio, estoy sacando de allá adentro a Cristo. Estoy haciendo que ustedes digan, uy, sí, es que a mí el Señor me dijo que vendiera empanadas y allá predicaba. Y listos. Y el día que lo vea usted vendiendo empanadas y predicando allá, repartiendo tratados, o lo que sea que Dios le mandó a hacer, le digo, allá está Cristo. Eso es clave. La iglesia o asambleas tienen un rol, funciones y ejecuciones. Es decir, que cada uno entiende de lo que Dios lo llamó a hacer y actúa. Fue a partir del siglo IV que esto se empeoró. ¿Por qué? Recuerden, porque apareció Constantino, politizó la iglesia, y cuando politiza la iglesia, vuelven entonces las siguientes cosas. Póngale cuidado. Bueno, no voy a hablar de eso un poquito. Se vuelven a construir templos como iglesias, y se les da a esos templos, piensen en un templo, ¿cierto? Con una crucecita encima. Se les da a esos lugares una connotación sagrada. Pero para Jesús sagrado, que si ni siquiera su propio templo de Jerusalén se les volvió sagrado. ¿Cómo lo llamó Jesús? ¿Cueva de qué? Ok. Y menos va a llamar un poco de ladrillos. Sagrado. ¿Qué es sagrado? Sagrado es que hay una persona llena del Espíritu Santo. Eso sí es sagrado. Pero por ese sistema se construyeron lo que se conoce como catedrales o basílicas. ¿Catedrales o qué? Basílicas. ¿Ustedes saben de dónde sale el término basílica? El término basílica es la misma raíz de Basilea. ¿Usted sabe lo que significa Basilea? Reino. Basilea es igual a reino. Así que ellos convirtieron más bien los locales en reinos. Basílicas. Pequeños reinos. ¿En qué se convirtió la iglesia que conocemos como organización? Pequeños reinos. Y vaya al reino del vecino. Vaya al reino de la Asamblea de Dios. ¿Tienen su propio reino? Vaya al reino de los bautistas, vaya al reino de los carismáticos, vaya al reino de los pentecostales, luteranos, calvinistas, arminianos, luteranos, anglicanos, benedictinos, solo por nombrarle, franciscanos. Vaya a cada uno de esos reinos, basileas, y el reino de Dios. Porque aquí estamos viviendo el reino de ¿quién? Del hombre y el de Dios. Recuerde que su verdadera identidad es ser iglesia. Usted no está adherido a una iglesia. Usted es la iglesia. Usted no es un consumidor de la fe. Es un proveedor de la fe. Usted ya tiene todo dentro suyo. Usted no está consumiendo fe. Usted está viviendo la fe. Usted no es un espectador en un teatro. Usted es el actor principal de una obra universal. No somos espectadores en un teatro. Pero hoy, ¿qué parecen las iglesias? Las basileas, teatros. Que parecen más bien anfiteatros. Llenos de muertos. De huesos de muertos. Ni siquiera muertos, ya los puros huesos. Chupados porque les han sacado hasta la plata. Tenga entonces en cuenta que la iglesia no espera que el mundo llegue a ella, se mueve hacia el mundo. Pero que nos han dicho que el mundo, malo, malo. Sí, su sistema es malo, pero precisamente la tarea de nosotros es
cambiar ese sistema. La iglesia se expande, no se amontona. La iglesia hace discípulos para Jesús, no adeptos para una denominación. Porque es que hay gente que adora al pastor, la iglesia y el letrero y las doctrinas. Que yo soy calvinista, yo soy arminianista, yo soy luterano, y están adorando a los muertos. No, usted es un seguidor de Cristo porque usted es una persona viva siguiendo a un Cristo vivo. Usted no está haciendo adeptos para una denominación. Es que en mi iglesia sí, ¿y para dónde lo lleva? ¿Para el letrero que tiene allá? No, llévelos a Cristo y luego reúnanos en las casas como iglesia. Después vamos a hablar de esa organización en las casas, de cómo funciona, porque es bien interesante. La iglesia envía a los hermanos, no amarra a los hermanos. Porque el trabajo es, vaya. La iglesia no aporta para la misión, hace misión. Porque esa es la otra que nos han enseñado que ¿qué? Demos plata para que otros vayan. ¿Y por qué no voy yo? Estamos enfocados solamente en apoyar las misiones. Y ya. No, toda la iglesia es misional. Se hace misión en el lugar donde está. Oiga, el edificio es solo una herramienta, no es la misión. El edificio es una herramienta, esto es solo una herramienta, no es la misión. Pero a veces, ¿qué pasa? Eso es como los recién casados que se metieron en un apartamento y duran 20 años pagando el apartamento. Y como tienen que trabajar 16 horas al día, como pareja nunca se empatan. Y entonces cuando terminan de pagar el apartamento, se divorcian y parten los ladrillos. ¿Y no pasa así en las iglesias evangélicas? Sí. Y parten los ladrillos también. Ustedes saben lo que pasó, por ejemplo, en una iglesia en Bogotá, que literalmente los hermanos decían, cuando hubo la división, los hermanos salían con las sillas en el hombro para ir a abrir otra iglesia en otro lado. Una de las iglesias más grandes de Bogotá, no digo nombres para no meterme en líos, salió a hacer el noticiero, vergonzoso. Porque creemos que el edificio es la misión. No, el edificio no es la misión, es solo una herramienta. Porque Jesús puede predicar desde una barca, puede predicar sentado en una mesa de comedor, puede predicar al lado de un pozo y donde esté. Termino con esto. Una iglesia encerrada y congelada u ocupada no asusta ni a un pequeño ratón. Pero la iglesia primitiva afuera, el diablo temblaba, conmovió el mundo, paró patas arriba su mundo. Así que debemos dejar de ver la iglesia como un club al gusto del cliente, como un centro de entretenimiento para perezosos místicos, porque hay gente que se encierra en la iglesia solo a temblar, solo a sudar aceite, pero no hacen nada para Dios. Uy, yo sentí un calor y cada 8 días siente un calor y ese fuego está encendiendo a quién, y su vida está inspirando a quién. ¿Dónde está Cristo ahí? Yo prefiero creyentes que hagan temblar el mundo y no que estén temblando dentro de las 4 paredes cada vez que el pastor les toca. ¿Qué es la iglesia?